Hola, ¿qué tal? Soy Marco Galicia. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes nuevamente este espacio virtual. Y para quienes gustan del tema del análisis de estados financieros y específicamente en la aplicación de las razones financieras, pues bienvenidos. Este espacio es para ustedes. Ya sea que estén iniciando en el aprendizaje del análisis de estados financieros, o bien ya tengan una base sólida y pues quieran refrescar algunos puntos, este espacio pues espero sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse a mi canal para estar al pendiente de nuevos videos y publicaciones que haga. Pues bien, he preparado un material para ustedes en el cual vamos a desarrollar la utilización adecuada de las razones financieras. Este material consta del desarrollo de 30 razones financieras. Cada uno de estos cuadros celestes lo desarrollaré en 30 videos diferentes. Explicaré en qué consiste su utilización, cuál es la aplicación que podemos darle. También explicaré cuál es el cálculo, la fórmula que debemos de utilizar para el cálculo de cada una de estas razones financieras. Y por último explicaré cuál es el uso adecuado, cuál es la interpretación que podemos dar al resultado de cada una de las razones financieras. Estas razones financieras están agrupadas de acuerdo a su perspectiva de análisis. Por ejemplo, tenemos un grupo de tendencias de la empresa, razones de liquidez, razones de rotación, eficiencia operativa, utilidad operativa, riesgos de negocio, riesgos financieros y análisis de crecimiento. Previo a explicar el contenido, quiero enfatizar en algunas precauciones para utilizar las razones financieras cuando estamos realizando este análisis. Número uno, los resultados que obtengamos de las razones financieras no deben considerarse de forma concluyente. Los resultados obtenidos pueden mostrarnos la posibilidad de la existencia de un posible problema, es decir, un síntoma económico que pueda tener la empresa. Dicho de otra forma, el resultado de una razón financiera es el inicio, ¿sí?, hacia una investigación, hacia un análisis más profundo que debamos de hacer y para la toma de decisiones. Número dos, para una visión general de la empresa, no es suficiente el uso del resultado de una razón. Para un análisis específico es probable que requeriramos utilizar más de una razón. Por otro lado, pues tampoco quiero decir que es necesario utilizar las 30 razones financieras, por ejemplo, que yo voy a explicar, porque depende de cuál es la perspectiva, cuál es el objetivo que tenga el analista de los estados financieros. Número 3, en las comparaciones, utilice estados financieros fechados al final de un mismo periodo contable y cerciórese de que esos periodos contables abarquen la misma cantidad de tiempo. Número 4, preferiblemente utilice estados financieros auditados. Número 5, considere la información que está contenida en las notas a los estados financieros. En las notas a los estados financieros, usted va a entender las políticas y criterios contables que fueron utilizados para la preparación de esos estados financieros, así como los cambios que pudieron darse en estos, por ejemplo, en el cálculo de las depreciaciones. Es importante recalcar que las notas a los estados financieros también contiene información descriptiva que puede ser útil al momento de aplicar las razones financieras. Y número 6, considere el impacto de la inflación en los valores de las cuentas contables que sean sensibles a ella. En otra pestaña tengo el total de las 30 fórmulas que vamos a desarrollar y un conjunto de estados financieros sobre el cual vamos a aplicar nuestras fórmulas. Si quieren tener este documento, poder descargarlo, deje su comentario al final de este video y con gusto compartiré un enlace para que puedan descargarlo. Recuerde suscribirse a mi canal para estar al pendiente de nuevos videos y cualquier duda o comentario
que quiera dejar al respecto de este video, pues también puede hacerlo en los comentarios. Muy bien. El tema que voy a desarrollar a continuación es el número 5, la razón rápida o prueba de ácido. Acá vamos a desplegar y acá tenemos la fórmula correspondiente. Razón rápida es igual al total de activos corrientes menos inventario y ese resultado lo dividimos dentro del total de pasivos corrientes. Hay una pregunta que siempre hacen cuando se ve esta razón de prueba de ácido y es, ¿se tiene que aplicar siempre? ¿En qué momento hay que aplicarla? Se parece mucho a la razón de liquidez, entonces esas dudas surgen y voy a explicarlas. Voy a ampliar la razón de liquidez que vimos en el video número 4 y teniendo las dos en conjunto, voy a explicar y profundizar en cuanto a en qué momento aplicar la prueba de ácido. Como ven, a simple vista, la única diferencia entre la razón de liquidez y la prueba rápida es que en el numerador, en la razón de liquidez tenemos el total de activos corrientes y en la razón rápida tenemos el total de activos corrientes menos el valor del inventario. Voy a escribir acá algunos datos para desarrollar la explicación. Tenemos el activo corriente de una empresa. Tenemos efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Sí? Podemos tener unas inversiones. Las inversiones de liquidez. Podemos tener también en nuestras cuentas por cobrar. Clientes, como gusten llamarle, y podemos tener nuestro inventario. ¿Sí? Ver acá y nuestros valores, unidades monetarias. Somos que tenemos acá 300, las inversiones vamos a tener 150. Estas cuentas por cobrar vamos a tener 450 y un inventario de 800. Acá tenemos nuestro total de activos corrientes. Muy bien, tenemos un total de activos corrientes de 1800 y tenemos nuestro total de pasivos corrientes por 1100. Muy bien. Entonces, nuestra razón de liquidez quedaría de esta forma. Un total de activos corrientes dividido el total de pasivos corrientes. Entonces, diríamos, total de activos corrientes dividido el total de pasivos corrientes. Y tenemos nuestra razón de liquidez de 1.64. Voy a hacer el siguiente cálculo y procedo a la explicación. La razón rápida o prueba de ácido dice, nuestro total de activos corrientes menos el inventario dividido el total de pasivos corrientes. Entonces, creamos nuestra fórmula. Tomamos nuestro total de activos corrientes, restamos el valor del inventario y ese resultado lo dividimos dentro del total de pasivos corrientes. Muy bien. Acá el tema es el inventario, la diferencia es esa, que lo tomamos en cuenta en la razón de liquidez y en la razón rápida no lo tomamos en cuenta. Entonces, ¿en qué momento aplicar la razón rápida? Vean, como el objetivo de esta razón rápida es contar, es evaluar qué tantos activos corrientes líquidos o de mayor liquidez contamos en la empresa para afrontar nuestros pasivos corrientes. Entonces,
considerando que el inventario es un activo que no es de tanta liquidez. ¿Por qué? Primero, nuestro inventario tiene, por lo general, se vende el crédito, ¿sí? Entonces, cuando el inventario se vende al crédito, quiere decir que todavía tiene que pasar a una cuenta por cobrar después de vendido para poder llegar a ser efectivo o a convertirse en efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, el inventario tiene esa característica de no poder ser de gran liquidez, ¿sí? Luego, otro punto es que dentro de la cuenta de inventario pueden haber diferentes tipos de inventario. Por ejemplo, ya puede haber mercadería para la venta, puede haber materias primas, materiales, puede haber materia prima en proceso, etcétera. Entonces, hay que también considerar cuál es la liquidez de todos estos inventarios, porque si es, imagínense, si tenemos un inventario de materia prima, ese inventario de materia prima tiene que pasar a inventario en proceso, después tiene que llegar a mercadería dispuesta para la venta, después de vendido tiene que pasar a cuentas por cobrar clientes, y por último convertirse en efectivo. Entonces, eso hace que el inventario pueda no considerarse de gran liquidez, ¿ya? Acá, con esto argumento lo que les voy a responder. ¿En qué momento utilizar esta razón rápida? Asumiendo que por lo general el inventario se vende al crédito, pero hay empresas en las cuales el inventario es vendido al contado en su gran mayoría, ¿ya? Entonces, ese inventario tiene una característica de ser bastante líquido, ¿ya? No tiene que pasar al venderse por una cuenta por cobrar y tardar cierto tiempo para convertirse en efectivo, ¿sí? Probablemente hay industrias en las que el inventario se importa o se produce, ya se tiene disponible para la venta y su rotación es muy alta y se convierte en corto tiempo en efectivo. Entonces se puede caracterizar como un inventario de gran liquidez. Entonces, la respuesta es, hay que conocer primero el giro de negocio de la empresa, las características del inventario, de su composición. Si el inventario eh, no muestra tanta liquidez, entonces es conveniente aplicar la razón de prueba de ácido, porque con la razón de prueba de ácido, lo que estamos buscando es ¿qué tan pronto, qué tanta capacidad tiene la empresa a corto plazo de afrontar sus pasivos corrientes con los activos corrientes más líquidos que tenga? Entonces, si el inventario no muestra una gran liquidez, por las causas que les decía, la gran mayoría se vende al crédito, porque tiene que pasar todavía por un proceso productivo, porque es de una rotación de venta muy baja, etcétera. Entonces, ese inventario que no se considera muy líquido, lo restamos, ¿ya? Ahora, si la empresa tiene un inventario que tiene una alta rotación y que la gran mayoría de las ventas es al contado, es decir, tiene un inventario de gran liquidez, entonces esta fórmula no es necesaria aplicarla. Con la razón de liquidez sería suficiente para el análisis de la disponibilidad de la empresa. ¿Estamos? Muy bien. En este caso, asumimos que es una empresa que por lo general o la mayoría de sus ventas son al crédito. Entonces, se considera que su inventario no es de gran liquidez y por eso vamos a aplicar la razón rápida. Acá
para estas dos razones, podemos aplicar un criterio como el siguiente, ¿sí? En el que si el resultado es mayor a 1, entonces es bueno. Y si el resultado es menor a 1, entonces no es bueno. ¿Sí? Esto aplica para eh, Esto aplica para estas dos fórmulas, tanto para la razón de liquidez como la razón rápida. Si es mayor que 1, es un resultado bueno. Si es menor que 1, el resultado entonces no es bueno. Pero también hay que comprender cuál es el giro de negocio de la empresa y cuáles son los objetivos empresariales, entre otros. Pero por lo general, estos son los criterios de aplicación. Entonces, como vemos, en este ejemplo, la razón de liquidez se muestra bastante bien, es mayor a 1. ¿Cómo se expresa? Se expresa de la siguiente forma. La empresa tiene 1.64 unidades monetarias por cada una unidad monetaria de su pasivo corriente. ¿Sí? Mientras que en la razón rápida ya no parece ser buena, es menor a 1, y es decir, tenemos 91 centavos de unidad monetaria o 0.91 de unidad monetaria en nuestros activos corrientes por cada una unidad monetaria en nuestros pasivos corrientes. No es bueno porque 0.91 no va a ser suficiente para cubrir una unidad monetaria de los pasivos corrientes. Hay una menor proporción en los activos corrientes en comparación con los pasivos corrientes. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación que se hace acá en aplicación de la razón rápida y en conjunto con la razón de liquidez. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a continuar aplicando esta razón a los estados financieros que tenemos de ejemplo. Entonces, nos trasladamos a nuestro balance general. Acá tenemos un balance general de la empresa A expresado en miles de unidades monetarias y está compuesto, o mejor dicho, tiene la presentación de los años que terminan a diciembre 16 y hasta el que termina en diciembre 20. Ubicamos nuestros activos corrientes. Acá los tenemos, le vamos a colocar un color y ubicamos los pasivos corrientes, ya que con ellos vamos a trabajar en un momento. Vamos a ir más abajo donde tenemos, perdón, nuestro detalle. ¿Sí? Acá donde habíamos calculado ya nuestra razón de liquidez y ahora nuestra razón de prueba rápida o prueba de ácido. Yo ya había desarrollado para los años 16, 17, 18, 19, pero junto con ustedes vamos a desarrollar para los datos que corresponden a diciembre 20. Entonces, la fórmula, ingresamos, nos dice que es el total de activos corrientes menos inventario dividido el total de pasivos corrientes. Tenemos total de activos corrientes para el año diciembre 20, 4.338. Restamos el valor de los inventarios y ese resultado lo vamos a dividir dentro del total de pasivos corrientes, que acá corresponde a 4.404. Entonces tenemos el resultado de nuestra razón de prueba rápida en 0.61. Empecemos a tomar
a hacer un análisis de estos dos resultados. Primero, recuerden que les decía que un criterio es que si el valor, el resultado de estas razones es menor a 1, entonces no es bueno. Y si es mayor a 1, es bueno. Entonces, esos son los criterios que aplican para estos dos resultados de una forma, pues, inicial, ¿ya? La otra parte que debemos de considerar es el historial, el histórico que tenemos de estos resultados. Como vemos en la razón de liquidez, pues venimos en una decadencia de 1.31, 1.36, luego a bajar a 1.14, 1.03 y 0.99. Entonces, esto requiere una revisión y un análisis, decíamos. En el caso de la prueba rápida, es muy similar. Tenemos un comportamiento ascendente en el año 16 hacia el 17, donde parecía tener como una recuperación de su liquidez, pero ha venido en decadencia nuevamente en los últimos 3 años. Ahora, esto, como les digo, lo que demuestra es que la empresa está con una posición desfavorable en cuanto a su liquidez. Es decir, cada vez tiende a tener menos activos corrientes para poder afrontar sus pasivos corrientes. Eh, También esto se puede comparar en cuanto a algunos requisitos legales. Les decía que pudiera tener la empresa eh, eh, por el tipo de giro de negocio que sea o por algún requisito contractual que pueda tener. Es decir, algunas empresas tienen que cumplir con ciertos valores de liquidez, ¿sí? Para tener o ser parte de un contrato o en algún cumplimiento de aspecto legal en el país donde se desarrollen. Pero en lo concerniente a la parte financiera, el tener un valor menor a 1 como resultado en su razón de liquidez y en su razón de prueba de ácido, no es bueno. Habrá que revisar entonces tanto cuáles son las causas de estos resultados dentro de la estructura de la empresa, iniciando por eh, las cuentas que están relacionadas, es decir, el total de activos corrientes y el total de pasivos corrientes. ¿Cuál ha sido el comportamiento a lo largo del tiempo de estas cuentas, ¿sí? Y de estas otras? Comportamiento de los inventarios. ¿Cuáles han sido las decisiones que ha tomado la gerencia durante estos últimos 3 años que probablemente haya causado esa disminución de liquidez? Eh, Algunos de estos datos podemos encontrarlos en las notas a los estados financieros. Otro punto también es comprender el giro del negocio en cuanto a algunos factores externos que haya tenido que afrontar la empresa y que probablemente eso sea la causa de esta tendencia a disminución en los índices de liquidez. Adicional, un ejemplo que recalco mucho es cuando estamos analizando estos puntos, estas razones de liquidez, es eh, considerar la información descriptiva que esté en las notas a los estados financieros. Probablemente puede ser que adicional hay alguna cuenta de efectivo o equivalente de efectivo que pueda tener alguna limitante en su uso por algún aspecto legal o contractual y que pueda no de ser de gran disponibilidad. Entonces, esos factores pueden alterar adicionalmente el resultado que obtenemos en nuestra razón de liquidez. Es decir, probablemente vayamos a las notas a los estados financieros y, por ejemplo, diga de los efectivos y equivalentes de efectivo,
hay 88,000, o perdón, hay 88 unidades monetarias que corresponden a una cuenta bancaria que está con un aspecto legal y que no puede utilizarse, ¿sí? Entonces, teniendo esa anotación, ya estos 888 ya no son disponibles en su totalidad, solo serían disponibles 800. Entonces, habría que considerar esos 88 que tienen limitación en el análisis de nuestra razón de liquidez y en el análisis de la prueba rápida. Por ejemplo, entonces, con eso quiero recalcar que no perdamos de vista la información que pueda estar en las notas a los estados financieros. Es un adicional. Muy bien, entonces eso es el contenido, el desarrollo de esta prueba rápida o prueba de ácido, muy interesante en este aspecto de las razones de liquidez. Todavía nos queda una razón más en este grupo de razones de liquidez, así que nos vemos en el próximo video.